del Veracruz, gobernado por Javier Duarte, es hablar de un estado que rompió récord en indicadores negativos. Más delincuencia, más desaparecidos, más periodistas asesinados, más deuda y desvíos de recursos federales históricos. Javier Duarte dejó al estado prácticamente en quiebra y con una sociedad enlutada por homicidios y desapariciones a manos de grupos delincuenciales y de la propia policía estatal. En contraparte, los funcionarios que acompañaron el gobierno de Javier Duarte y su propia familia se hicieron de propiedades en México y el mundo, presuntamente vía prestanombres o por medio de empresas fantasma. Javier Duarte es hoy la cara más visible de la corrupción en México. 5 de los funcionarios que formaron parte de su gobierno están sujetos a procesos judiciales, ya sea en la cárcel o en libertad. El exsecretario de Gobierno y gobernador interino Flavino Ríos, el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, el exsecretario del Trabajo Gabriel de Antes, el exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac y el exdirector del Seguro Popular Leonel Bustos. Javier Duarte está tras las rejas por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Cómo se hará justicia en este caso? Y lo principal, ¿de qué manera se pueden reparar los daños y cuánto tiempo llevará? Muy buenas noches, bienvenidos al debate. Sigan participando a través de nuestras redes sociales. Y hoy nos acompañan Daniel Moreno, él es periodista y director de Animal Político, y Marco Fernández, él es investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos y que comience el debate. Y quisiera empezar con un planteamiento. Ya sabemos muchos de la información acerca de los desvíos, de los periodistas muertos, de los desaparecidos en Veracruz. ¿Qué sigue en Veracruz después de la detención de Duarte? Porque eso es lo principal, la población, más de 8 millones de personas que quedaron con un estado como el que dejó Javier Duarte. Daniel. Sí, bueno, sin duda Javier Duarte dejó un estado de desastre en Veracruz, porque hay que ver violencia, corrupción, crisis económica, tienen una deuda gigantesca, entonces Veracruz se va a tardar un buen rato en recuperarse de eso, y se va a tardar un buen rato porque hoy no tienen recursos para invertir, hoy no tienen recursos para obra pública, hoy no tienen recursos para programas sociales, y esto es, digo, no solo Javier Duarte, pero sí por lo menos podríamos decir Fidel Herrera y Javier Duarte trajeron una crisis en todos estos temas muy profunda. Entonces creo que se van a tardar años en recuperarse y años además en saber exactamente qué ocurrió durante el sexenio de Javier Duarte, porque hoy sabemos un cachito. Hoy sabemos realmente poco de lo mucho que se hizo ahí, que puede llegar a niveles pues nunca antes documentados. Marco. Yo agregaría a lo que dice Daniel, que además tiene el gran reto Veracruz y tomará, yo creo que generaciones, el cómo, al igual que el resto del país, cómo construyes instituciones para levantarte como entidad federativa. Tienes, o sea, no solamente no tienes dinero, no tienes fuerzas de seguridad confiables, tienes un problema de corrupción en la nómina magisterial, tienes un problema de burocracias que se heredaron de los gobiernos anteriores. Y el nuevo gobernador tiene que trabajar con esos elementos y pues es muy difícil pensar que la excelencia va a venir de una estructura que estuvo partícipe de la corrupción. A ver, Daniel, pero si es un tema de instituciones, o sea, de reconstruir. Sí. ¿Con quién sabe qué recursos, instituciones para poder levantar al Estado? Yo estoy convencido que sí, mira. Déjame ponerte un ejemplo. Javier Duarte fue gobernador 5 años, 10 meses. Hubo un congreso local que le aprobaba la cuenta pública. Hubo un órgano de fiscalización que está dentro del Congreso que no detectó una sola irregularidad en 5 años. En 5 años ni una. O sea, según el órgano de fiscalización, Javier Duarte no compró mal, bueno, ni una pluma. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que tienes que ver. ¿Dónde estaba la Contraloría? ¿Dónde estaba, pues, todos los responsables de vigilar esto? ¿Dónde estaban los partidos de oposición? ¿Dónde estaba el Congreso y dónde estaba el órgano de fiscalización? Creo que esa parte es capital. No queremos que se repita, creemos
impulsemos, fortalezcamos las instituciones para que no vuelva a pasar. Los desvíos de Javier Duarte se debieron de haber detectado el primer año, se debieron de haber denunciado desde el primer año, pero sobre todo, porque además hubo denuncias, tenemos que fortalecer también instituciones de procuración de justicia, porque pues no puede ser que se denuncien cosas del 2010 y el del 2011 y no pase nada, y dejas que el gobernador siga tranquilamente su gestión. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo sí estoy convencido. No queremos otro Javier Duarte. La única opción es instituciones, leyes. Porque si aspiramos simplemente a buenos y malos, ahora tengamos a un buen gobernador, pues nos podemos pasar toda la vida. Bueno, y de hecho Veracruz tiene ahora un gobernador emanado del PAN, Miguel Ángel Yunes, que tiene un gobierno de solo 2 años, con elecciones locales ahora y con elecciones a gobernador en 2. Entonces sabemos que cuando hay elecciones, lo que menos importa son la reconstrucción de las instituciones, ¿no? Es que en ese sentido, o sea, sí que bueno que el nuevo gobernador ha hecho suya la batalla con en contra de su antecesor, pero yo no veo que paralelamente esté haciendo esfuerzos para decir, ok, la Fiscalía de Veracruz va a operar de forma distinta. No podemos repetir los errores del pasado de no haberle apostado a las instituciones y pensar que solo el iluminado, el diferente, va a hacer todo en la construcción de un Estado. Si no entendemos como país lo que nos ha costado tener la falta de buenas instituciones que no distinguen de partido político y no observamos, o sea, aquí estamos hablando ahorita de Duarte porque es lo más visible, pero está el otro Duarte, está el señor Moreira, el gobernador Rodrigo de... Medina. Exactamente, Rodrigo Medina. Hay una lista amplia. Entonces, y en todos, el común denominador es que no hay instituciones que hayan servido verdaderamente de pesos y contrapesos. Entonces, si nosotros pensamos que se fue el señor, viene uno nuevo y ya no va a ocurrir por arte de magia, pues estamos totalmente equivocados. Este tipo de omisiones es las que le ha costado tanto al país. Seríamos ilusos. ¿Ves en Miguel Ángel Yunes la posibilidad de reconstruir? No, pero, o sea, a ver, seamos francos, pues cuando llegó Miguel Ángel Yunes tenía una serie de acusaciones de corrupción también. O sea, pero vayamos bueno, ¿qué tiene que pasar en México para que la cosa cambie? Es que es la pregunta. O sea, ¿O es nuestro destino? No. Asumamos una cosa. No hay un solo partido político que no tenga acusaciones de corrupción. Casos de corrupción documentados, ni un solo partido, ¿sí? Por supuesto, incluyó a Morena, ni un solo partido. Apenas el escándalo de la candidata grabada en Veracruz es un ejemplo. Esto no es un asunto solo de, vamos a poner a alguien que sea bueno. Pues tú pones un gobernador que no tiene controles, que no tiene instituciones, que no tiene leyes, que no hay nadie que lo vigile. ¿Por qué vamos a confiar en que no va a quedarse con el dinero? Entonces, no. Yo la insistencia nada más es, el caso Duarte lo que nos tendría que obligar es a replantearnos eso. Y déjeme poner el ejemplo de nuevo de Morena porque me importa, que es... Sale el video de la candidata recibiendo dinero y la respuesta de Andrés Manuel es la mafia del poder, ¿no? Complot. No, o sea, yo creo que ¿qué respuesta hubiera querido yo? Que se castigue Tenemos la que candidata. vamos a decir, tenemos que revisar nuestros procesos internos de selección de candidatos. Tenemos que revisar nuestros procesos de sanción. ¿Cómo le hacemos para que esto no pase? Queremos una investigación, es más, que Andrés Manuel mismo hubiera dicho, a ver, autoridades, revisen. Esa es la apuesta que uno quiere, no una respuesta de es un complot, no, es una respuesta de revisemos nuestros procesos internos, revisemos al partido, revisemos la selección de candidatos y exijamos investigaciones independientes. No tienes nada que ocultar, pues entonces, ¿cuál es la bronca? Es que el argumento es que fue un 4. Y Pues sí, fue un poniendo el 4. caso de que fuera un 4, Pues sí, pues cayó. ella tomó el dinero. Ahí está la... Nadie le puso una pistola Pues a la claro. señora para aceptar el dinero. Y yo coincido plenamente con Daniel. O sea, el problema es victimizarse y no aceptar que hay un problema de todos los partidos políticos que tienen puertas, rendijas por las que se está colando el problema de la corrupción. Vamos a ver algunos comentarios que nos han llegado a través de nuestras redes sociales.
tenemos de Magdalena de Alba que dice: Duarte es solo la cara conocida de la delincuencia en Veracruz y en todo el país, y ya hablábamos un poco acerca de eso. Y que dice: se podrán recuperar recursos, pero nunca tantas vidas arrebatadas, dejando a familias muertas en vida, más los falsos tratamientos de salud. Es que Javier Duarte dejó enlutada a la población de Veracruz con tantos desaparecidos y con tantos homicidios, ¿no? Claro, o sea, Duarte no solo tendría que ser acusado de corrupción, tendría que ser acusado de delitos contra la humanidad, debería ser acusado de muchas cosas más. Por eso la insistencia es, hoy se le está acusando del desvío de 233 millones de pesos. No es suficiente. Esa es la acusación de la PGR, pero las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación... O sea, la auditoría lleva 4 años insistiendo. Y diciéndole a la PGR... 52 denuncias. Y hasta ahorita fue que la PGR empezó a actuar. Claro. O sea, ¿qué pasó en todos estos años? Nadie se dio cuenta. ¿Dónde estaba la unidad de inteligencia financiera de Hacienda? Sí, claro. A ver, ahí yo creo que se ilustra todas las omisiones y las redes de corrupción que permiten este tipo de acciones. ¿Tienes un monto global? Porque realmente se ve, la PGR lo acusa de 233 millones. En distintas auditorías y cuentas públicas, la Auditoría Superior de la Federación, hasta 60,000 millones de pesos, y no hemos acabado hasta, no está auditado de 2016. De acuerdo. ¿De cuánto es la cantidad que se sabe, la punta del iceberg? Solo el mecanismo de empresas fantasma, es decir, este mecanismo de inventar empresas para darles contratos y quedarte con el dinero, solo ese mecanismo son 3.300 millones de pesos, y no es una cifra nuestra. El SAT nos dijo, se quedaron cortos en su denuncia periodística. En realidad son 3.300 millones de pesos. El SAT, no es un chisme, es un informe oficial. El SAT dijo 3.300 solo en este modus operandi. Bueno, eso nos dimensiona el tamaño del problema. Si a eso le sumas temas no vinculados a corrupción o vinculados de otra forma, como las propias autoridades y su complicidad en la muerte de periodistas, las autoridades y su complicidad en el crecimiento de violencia, en la penetración del crimen organizado, en la crisis financiera, en la deuda, bueno, decir que Javier Duarte desvió 233 millones de pesos, pues no nos deja satisfechos, y tampoco nos deja satisfechos que no estén los cómplices. Lo que no podemos creer es por qué hoy le estamos pagando unas vacaciones en Londres a la esposa de Javier Duarte. Porque digo, se la estamos pagando nosotros con nuestros impuestos, ¿eh? ¿A poco no hay acusaciones? Hay casos documentados. Esa es quizá parte de la molestia, que es desde el 2012 hay casos plenamente documentados. No estamos hablando de trascendidos, de filtraciones, no. Casos plenamente documentados. Esos casos plenamente documentados, no es posible que no sean retomados por la autoridad. Todo esto, lo de Duarte es una red que implica a muchísima más gente. A secretarios, a subsecretarios, a directores generales, a auditores, a congresistas, a partidos políticos. Esa es la red. A una amplia red también del sector privado. Exacto. Porque además es importante establecer que esto no es solamente se circunscribe a la cuestión del sector público, sino que tienen sus cómplices en el sector privado, que sirvieron de prestanombres, que fueron los que se permitieron las empresas fantasmas, que fueron proveedores dando productos que sabían que no cumplían con las especificaciones de la licitación que se les adjudicó, etcétera. O sea, sí es una red muy amplia. Está, por un lado, el sector de periodistas que fueron agredidos y violentados, pero también el sector de periodistas que recibieron adecuadamente la publicidad oficial. Entonces, bueno, de hecho, su vocera tiene un medio, lo denunciaron recientemente. Sí, es que es la locura. Es la locura. O sea, la cantidad de dinero que utilizó Javier Duarte para medios de comunicación, tanto locales como nacionales, son cantidades verdaderamente inmorales. Ahora, yo quisiera solo insistir en una cosa que me importa, que es lo peor que nos puede pasar como país, como sociedad, es creer que no hay solución. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos en el discurso de todos son iguales. Exacto. El discurso de todos son iguales lo único que perpetúa es el status quo. Es decir, lo único que hace es que no cambie nada. Esta es chamba de sociedad civil, de medios, de organizaciones de la sociedad civil. Eso es lo que tenemos que hacer: denunciar, documentar, presionar, vigilar.
hacer que las cosas pasen. La queja fatalista de la resignación no nos lleva a ningún lado. Exacto. Como país tenemos que pasar, sí, de la indignación a la acción social. ¿Pero acción social en qué sentido? Por un lado, muchas por ejemplo, cosas. hay muchas cosas. Hay muchas cosas. De entrada, o sea, cada vez hay medios de comunicación que están ejerciendo con más valentía su profesión, que hacen periodismo de investigación para Por documentar supuesto, estos claro, problemas. claro. Hay cada vez una amplia red de gente de la sociedad civil que está tratando en los distintos ámbitos de la política pública hacer investigación y documentar cuando hay estos problemas denunciar, y decir, traer claro. propuestas de política alternativa a la mesa. Claro. Hay gente, incluso del sector público, que desde adentro está tratando de decir, ya estamos hasta el gorro de estas redes, y con esos también se tiene que hacer equipo. Hay gente del sector privado que está hasta el gorro de ser extorsionados con los moches, con el 10, Claro. con los ¿Me 30% dejas y demás. poner un ejemplo en esto que acabas de decir? ¿Cómo empezó nuestro reportaje de Empresas Fantasma? Con un empresario diciendo, oigan, aquí hay algo raro. En Veracruz algo raro está pasando porque los que nos dedicamos a esto fuimos sacados de las licitaciones para que entraran empresas que nadie conoce. Todos sabemos de casos de corrupción, denunciemos. Es que se denunciaron desde los Panamericanos, todo tipo de eventos, desde los Panamericanos, la Cumbre Tajín. Claro. Todo Pero eso tenemos que ir a un corte. Regresamos. Recuerden que el debate se construye desde ustedes. Sigan participando. Regresamos y vamos a ver en números el Veracruz que dejó Javier Duarte. La deuda que los veracruzanos deben de pagar supera los 45 mil millones de pesos. Es también un estado más inseguro. En la última década, la Fiscalía General del Estado ha recibido 5,000 denuncias por desaparición de personas, 2,133 continúan desaparecidas. Veracruz también es considerado por Reporteros Sin Fronteras como la zona más peligrosa de América Latina para ejercer el periodismo. 17 reporteros fueron asesinados durante la administración de Javier Duarte, 3 desaparecidos. Este número de reporteros representan el 20% de los asesinatos de este tipo en México, y así se explica también en parte la percepción de seguridad de los veracruzanos. El 85% dice no sentirse seguro en ese estado. Pues sí, yo tampoco me sentiría seguro. Yo tengo familia política allá en Veracruz y te da miedo ir. Sí. Y el problema es no solo lo que pasa, sino la impunidad. Es decir, los periodistas asesinados en Veracruz, ¿qué respuesta tenían del propio Javier Duarte? Javier Duarte se burlaba. Javier Duarte acusaba a las víctimas de estar coludidos con el crimen organizado, aunque nunca presentó pruebas de que lo sostuvieran. Y quizá la peor marca, ninguno de los casos está resuelto. Y los amenazaba, pórtense bien. Y los amenazaba. Y a muchos les daba dinero, como decía Marco hace rato. Bueno, de hecho, creció también el número de medios digitales en Veracruz con el porque sexenio sabemos de... Portales que nadie ve, pero ¿qué tal recibían dinero oficial? Y es un tema que sabemos que pasa en todo el país. Sí. Hace apenas unas semanas se destapó el caso de Chihuahua, porque cuando ves que el exgobernador le daba a medios estatales 30, 40, 50 millones de pesos al año, bueno, pues evidentemente, ¿cómo va a hacer periodismo en esas condiciones? Entonces, sí es un problema reiterado. Los gobernadores pueden hacer esto porque sus congresos y sus órganos de fiscalización se los permiten. Entonces ponen las cantidades que quieran en comunicación social, manejan el presupuesto como se les da la gana y los resultados son esto. Ahora, decías, si hay esperanza, y yo me quiero quedar con esa parte, si hay esperanza de que en México las cosas cambien. En el caso específico de Veracruz vemos a un gobernador emblemático ya por toda la cantidad de indicadores negativos que dejó, más los desvíos que decías, Daniel, es apenas un poco de lo que se sabe. Pero realmente también hay esperanzas de que este caso se vuelva emblemático en la aplicación de la justicia, de lanzar una advertencia contra la impunidad. Marco, ¿tú lo ves así? O sea, sí creo que por un lado, insisto, hay signos de esperanza y por el otro lado, signos muy preocupantes que la joven democracia mexicana se está todavía deteriorando más. Y es parte de la responsabilidad colectiva, desde mi punto de vista, no solamente de unos cuantos, el que el país se vaya para un buen lado y no para el lado malo. Pensar que, como por ejemplo, el sector educativo, no, pues miren, es que tenemos todos esos problemas de mala calidad educativa, de corrupción, no hay nada que hacer, no. A ver, los papás se tienen que involucrar en las
las escuelas de sus hijos, exigir cuentas al director, ayudar a los buenos maestros para que salgan los buenos resultados. Y así en los distintos ámbitos de la sociedad, no creo que es una ilusión académica, sino es entender que si no empezamos a dar un paso hacia el frente y no solamente nos quejamos y nos resignamos, no va a haber posibilidad de construir un país distinto. Claro. Daniel, ¿hay esperanzas de que se haga justicia en este caso? Yo sí, pero casi te diría, tengo la esperanza de que pase, sí, a pesar de que cada vez vemos más indicios que golpean a esa esperanza y hace que casi nos la anulen, ¿no? Cuando uno ve lo de la esposa de Duarte en Londres, cuando uno ve que no hay nada contra los suegros, los diputados, cuando no hay proceso, o sea, parece que hay un empeño en acabar con la esperanza. Yo la sigo teniendo porque, mira, primero, cayó. Podría haber estado prófugo toda su vida, ¿eh? Cayó. Cayó en buena medida por la presión social, por la presión de los medios. No es poca cosa. Creo que lo que nos puede enseñar el caso Duarte es que su caída tiene mucho más que ver con la presión social y política que con la rendición de cuentas. Es decir, no es que Duarte caiga porque le encontraron casos de corrupción, porque hubiera caído hace 4 años. Cayó por esa presión. Pero ha habido presión en otros casos y tampoco han caído. Pues te diría que quizá no tan intensa, porque el caso Duarte sí fue particularmente intenso. O sea, yo sí creo que hubo desde una sanción social a una sanción política, perdió la elección de su estado. Sí ha sido un tema que ha estado en todos los medios en el mundo, no solo en México. O sea, sí creo que fue un caso particularmente ruidoso. Nos falta hacer más ruido sobre Borge, nos falta hacer más ruido sobre Medina, nos falta hacer más ruido sobre eso, pero... Sobre el otro Duarte. Sobre el otro Duarte. O sea, el tema es, esa es nuestra chamba, de cada una de las personas que ven tu programa, de cada una de las personas que tienen interés en lo que está pasando en este país. Yo solo digo, si la otra opción es, pues, apaguen la luz y vámonos todos de mojados, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Ya ni siquiera es opción, ¿no? Entonces, el tema realmente es, creo que la presión social, la sanción social y política tienen una utilidad. Y parte de lo que tenemos que ejercer es pensando siempre, si las instituciones y las leyes logramos que sean fuertes e independientes y funcionales, el problema secundario será quién está al frente. Ya no será tan grave, ya no tendremos que jugarnos la vida cada elección. No, porque sin importar quién sea el que esté, lo que nos va a importar realmente es que haya instituciones que los vigilen. Esa es la clave. Vamos a ver más comentarios de redes sociales. Tenemos que dice, la pregunta es, y la complicidad de su esposa, sus suegros y todos los familiares, tanto de ella como de él, que ya lo comentabas. Y otro que dice, todo esto es una respuesta lógica a la administración de Javidu, la sociedad veracruzana está pagando los platos rotos. Y es como empezábamos el programa, realmente los que están pagando los platos rotos son los veracruzanos, con ese desfalco que hubo y con esa deuda que aún los que no han nacido tienen que pagar. Sí. Pues el arreglo fiscal de nuestro país hace que no, pues lo que se robó no solamente fue dinero del erario veracruzano, sino del reparto del erario nacional. Y la parte que yo solo quisiera complementar, porque sí creo que también es importante en la autocrítica, no pensar que esto es solamente una cuestión de la clase política. Tenemos que vernos como sociedad en el espejo con todo lo bueno y todo lo malo. Y hay mucha gente del sector privado que le entró a esta cosa. Y hay muchos ciudadanos comunes y corrientes que mientras les dieron dinero, mientras les dieron su despensa, mientras les dieron un montón de cosas, miren, calladitos se vieron más bonitos. Si no entendemos que ese tipo de comportamiento conjunto llevó a estas personas al poder, pues entonces sí creo que vamos a estar en la ilusión también de decir, no es que es nuestra clase política nada más. No, pues la clase política no vino de Marte, señores. O sea, esta también, o sea, digo, sí es mucho del reflejo de muchas de las omisiones y complicidades del otro lado. Y yo sí creo que en ese sentido, por eso es tan importante que tengamos verdadera capacidad de ciudadanía.
que esa es la que no hemos podido construir en mucho tiempo. ¿Y va a tomar tiempo? Sí, sí va a tomar tiempo. ¿No va a ser de la noche a la mañana? No. ¿Y va a haber para adelante? ¿Y va a haber cosas para atrás? Sí. Pero eso de sentarnos, insisto, en la resignación, creo que no es opción. O sea, no hemos llegado todavía al fondo o hasta qué momento tenemos que... No, yo espero que sí. Es que cada vez encuentras más. Dices que esto no era el fondo y esto no era lo peor. Yo créame que sí creo que estamos tocando fondo y que ese fondo es el que nos puede impulsar para todo lo que está planteando Marco. O sea, yo creo que esa es la esperanza, que la gente entendamos todos que esto es el colmo de la locura de lo que pasó en Veracruz. Llegamos al final del programa, se va muy rápido. Tenemos un tiempo para conclusiones. ¿Qué quisieras dejar? Yo quisiera sembrar simplemente la esperanza de que por supuesto hay forma de cambiar, que esto no es un destino fatal, esto no está en nuestra sangre, no somos genéticamente corruptos. Lo que pasa en este país básicamente es que un corrupto queda impune. Hagamos que no quede impune. Hagamos del caso Duarte el ejemplo. Hagamos del caso Duarte, a partir de la presión social, un ejemplo además en donde vayamos hasta el fondo, por él y por todos sus cómplices. Creo que eso es lo que es central. ¿Y a quién le corresponde eso? Pues a cada uno de nosotros. No a nadie que va a venir de ningún partido ni de ningún sector mágicamente a resolver las cosas. Pongámonos a chambear nada más. Y chambear es denunciemos. Presionemos para los nombramientos, vigilemos. Hay tantas cosas por hacer. Marco. Solo complementaría justo que eso también requiere mucho valor civil. Lo que necesitamos es mucho más ciudadanía. Yo no me resigno a que fregados estamos y fregados seguiremos. Tengo una pequeña sobrina de 4 años que es como mi hija. Y yo cuando la veo, digo, no, yo no me resigno a decirle, mira, no había nada que hacer, fregados siempre vamos a estar. O sea, y sí necesitamos multiplicar esa coalición, por decirlo de alguna manera, del bien, en donde haya muchísimo más gente dispuesta a darse unos buenos guamazos contra la corrupción. Si solamente nos estamos quejando y ya resignando que no hay nada que hacer, pues me parece que entonces nos estamos autoengañando además. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes. Y después de la detención, ¿qué? Veremos cómo se aplica la justicia en este caso, que esperemos siente un precedente en materia de castigo a la corrupción y la impunidad. Javier Duarte es el rostro de los excesos y la corrupción, pero no actuó solo. Tuvo toda una red de cómplices. Hoy algunos son procesados, otros tienen fuero en el Congreso y otros más apenas están siendo investigados. Su caso es una buena oportunidad para enviar un mensaje contra la impunidad. Me despido y los invito a que sigan participando. Nuestro siguiente tema es la nueva ley contra la tortura, que establece penas de hasta 20 años de prisión contra funcionarios que incurran en este delito. Los diputados ya la aprobaron y ahora falta el aval del Senado. Hasta la próxima.